Theology is, theology is, theology is, theology is, theology is, doxology is. Hola, ¿cómo están? Es Jonathan y Paula Hola. del Movimiento de Esperanza, de Hope Movement. Estamos haciendo teología y seguimos la sesión 40 47. Esas 47 semanas que haciendo teología por la gloria de Dios y para que todos de nosotros podamos aprender más de quién es Dios. Y cuando aprendes teología, siempre tiene que llevarte a doxología, eso es alabanza, porque te das cuenta que somos pecadores que no merecen la gracia de Dios, pero por su gran amor, Jesús vino para hacer un sacrificio, ser un sustituto, tomando nuestro lugar para que podamos obtener salvación. Y es un regalo de Dios. Y entonces estamos felices de estar con ustedes. Entonces, la pregunta que vamos a enfocar hoy, hablamos de muchas cosas en otras semanas. Hablamos de qué es tu propósito, que es para glorificar a Dios. Hablamos, como sabemos, que hay un Dios, pero también tenemos otra pregunta. ¿Y qué es esta pregunta? ¿Cuál es la palabra de Dios? Entonces, ¿cuál es la palabra de Dios? Y esto es algo que tal vez parece una respuesta muy sencilla, pero hoy en día no es. Hay mucha gente que quieren decir que la palabra de Dios, la Biblia, por ejemplo, no es la palabra de Dios, que no es inspirado de Dios. Quieren decir que es solamente algo histórico, que puedes aprender cosas morales, pero no es algo que necesitas obedecer completamente, porque es simplemente algo histórico y tiene buenas enseñanzas y nada más. Y tenemos otras religiones, falsas religiones, como mormones, por ejemplo, que tienen su libro de mormones que dicen que es algo, en otras palabras, que la Biblia no era suficiente, que su profeta tuvo que tener una revelación, que, que, que tuvo que poner algo extra junto con la Biblia. Y si estudias esta religión, es una locura y es una blasfemia contra Dios. Y tenemos testigos de Jehová, que si miras la Biblia de ellos, muchas cosas es igual de original, pero también hay cosas que han editado. Y la palabra de Dios es muy específico de esto, que no quites o pones algo extra en la palabra de Dios. Entonces, interesante. Mi padre tuvo una Biblia de Testigo de Jehová. Tal vez han aprendido sus errores que hicieron, pero en una sección dice que Jesús es Dios. Y es como olvidaron de cambiar otra sección, decir, porque cambiaron la cosa de decir que solamente era un profeta, que solo hay Jehová, pero olvidaron que cambiar la sección que dice que Jesús es Dios y Hijo de Dios, y etcétera, etcétera. Entonces hay contradicciones entre esto. Tienes la Biblia católica, que es igual básicamente, aparte de que incluyen apócrifa. Apócrifa es documentado que no es algo inspirado de Dios, ni estaba en la Biblia católica hasta la Reformación. Era una respuesta a la Reformación, para incluir cosas que es parte de su doctrina. Entonces, son libros históricos, pero tienen errores porque, como sabemos, cosas en historia tienen error. Entonces, la palabra de Dios es las escrituras Antiguo y Nuevo Testamentos de la Biblia, y eso es inspirado de Dios directamente. Es la palabra de Dios, es suficiente, no tiene errores. Entonces, cuando estudias la palabra de Dios,
tú puedes ver con confianza. Lo que dice es exactamente, directamente de Dios y tiene que siempre en cada aspecto, si tu propósito es de glorificar a Dios, siempre que tienes que decir, si estoy haciendo esto, esto es bíblico o no bíblico. Y también interpretación de la Biblia es que es histórico y es redención. Entonces la Biblia no es sobre tu vida, aparte de que tú eres un pecador y necesitas un salvador, es sobre Dios y su plan de redención. Entonces las escritoras siempre interpretan las escritoras. Entonces si ves un versículo, no usas ese versículo y decir, ya ves, eso es lo que pensé, eso es confirmación de mi opinión. Pero si tienes que confirmar si la Biblia está interpretando la Biblia, porque ese versículo en su contexto significa algo diferente. Entonces vamos a leer algunos versículos para decir qué la palabra de Dios dice de su palabra y cómo aplicar eso en nuestra vida. En 2 de Pedro 1:21, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. En Isaías 8:20, yo les digo, aténganse a la ley y al testimonio. Para quienes no se atengan a esto, no habrá un amanecer. Mateo 5, del 17 al 18. No piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra, ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. 1 de Corintios 2:13. Esto es precisamente de lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, de modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. Salmo 19, del 7 al 8. La ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza. Da sabiduría al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. Entonces, esto es muy claro lo que está diciendo, que es respirado de Dios, es inspirado de Dios. Sí, vocabulario es de los hombres, también tienes que mirar que el autor del libro es su forma de hablar, está en contexto de su cultura, lo que estaba pasando en el momento. Entonces, por ejemplo, cuando Juan dice, Dios amó al mundo que envió su hijo, cuando dice mundo, tienes que mirar que está hablando en este tiempo en su cultura. Pensó que judíos eran los únicos salvados, pero ya está diciendo que no, es para todo el mundo. Eso es un ejemplo de cómo interpretar la palabra correctamente. Y Jesús, como ya dijo, que he venido para cumplir la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios, como dije, es sobre Cristo y su plan de redención. Entonces, puedes ver que Dios está formando su plan por su palabra de Dios, por su palabra, y está apuntando a Cristo y este plan de redención. Entonces, hay cosas que vamos a hablar en el futuro, tipología que hay tipos, hay cosas que representa Jesús y en el antiguo y Jesús cumpla en el nuevo. Y un ejemplo es, Augustino dijo una vez
que el nuevo está escondido en el antiguo, y el antiguo está relevado en el nuevo. Y eso es algo muy importante de recordar. También sabemos que tenemos que estudiar la palabra de Dios y estudiar no con tu opinión y lo que tú quieres interpretar, si eso dice, si lo dice, así es. Y confiar en esta palabra, aplicarla en tu vida y obedecerla. Entonces, tienes que hacer esto como un individuo, pero también con tu familia. Si eres un padre, tienes que ser un líder y estudiar con tu familia. Tal vez parecen no interesados, pero eso es lo que tienes que hacer como un líder. Y es por el bien de la familia, porque comienza en la casa para que puedas glorificar a Dios en todo lo que haces y quien pases más tiempo con la familia. Entonces, este versículo es muy importante para recordar este mensaje. Deuteronomio 6, del 5 al 9. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca. Escríbalas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Entonces, otra vez, esto es conectado con tu propósito en la vida. Glorificar a Dios en todo lo que haces. Y en la casa debe ser algo que estudias, aplicas en tu vida, obedeces y estés hablando de esas cosas con tu esposo, tu esposa, con tus hijos. Pues debe ser algo que es natural en tu vocabulario, en tu conversación, porque qué más importante de hablar que la palabra de Dios. Entonces, espero que eso fue una bendición para ustedes. La pregunta era, ¿cuál es la palabra de Dios? Es las escrituras de Antiguo y Nuevo Testamentos de la Biblia, y es suficiente, no tiene error, y tienes que aplicar en tu vida. Mucha gente busca revelaciones por sueños y por otras formas, por profecías, pero como la palabra de Dios en Hebreos 1 dice que antes hablé por profetas, pero ya hablo por Jesús. ¿Y quién es Jesús? En Juan 1, que es la palabra, es el verbo. Entonces tenemos confianza que Él es nuestro profeta, rey y sacerdote, y tenemos todo lo que necesitamos para vivir la vida cristiana por su palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo. Entonces, espero que podamos conectar con ustedes la próxima semana. Si tienes oraciones, peticiones de oración o tienes preguntas, aquí estamos. Si no eres un creyente, arrepiente de tus pecados, ponga tu fe en Cristo y buscar una buena iglesia que enseñe la palabra de Dios para que tú puedas ser un discípulo que obedezca y sea más conforme a la imagen de Cristo. Entonces, hasta la próxima semana. Gracias y paz.